Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los desafíos más grandes de la neurología moderna, el diagnóstico genético de los trastornos hipercinéticos complejos. Vamos a explorar un marco estratégico que busca transformar lo que a menudo es una verdadera odisea diagnóstica en un protocolo de alta precisión. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacemos para navegar este verdadero laberinto? Porque eso es. La superposición de fenotipos y una explosión en el número de genes implicados han creado un reto diagnóstico enorme. Bueno, pues nuestra misión hoy es justamente esa, trazar juntos el mapa para conquistarlo. Ok, ¿y cómo lo vamos a hacer? Nuestra ruta se divide en 5 partes. Primero, entenderemos la magnitud de este laberinto diagnóstico. Segundo, construiremos nuestro mapa, un enfoque clínico sistemático. Tercero, aprenderemos a leer las señales, esas pistas cruciales. Cuarto, lo aplicaremos en el campo con fenotipos específicos. Y al final, hablaremos de su impacto en la práctica clínica y el futuro de la neurología. Muy bien, empecemos por el principio, la complejidad genómica. El descubrimiento del gen de Huntington en 1993 no fue el final, sino el inicio de una nueva era. Hoy en día, el acceso a las pruebas genéticas es bastante amplio, pero el verdadero reto está en saber cómo usarlas estratégicamente y, sobre todo, cómo interpretarlas de forma rigurosa. Para que nos demos una idea de la dimensión del problema, piensen en esto. Cerca de 75,000 publicaciones desde 1993. Es una verdadera avalancha de datos. Y justo por eso, ante esta heterogeneidad masiva, tener un enfoque sistemático ya no es una opción, ¿saben? Es un imperativo clínico. Sin un protocolo, el riesgo de perderse en todo ese ruido informativo es altísimo. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta a este laberinto? Pues un mapa, que es un flujo de trabajo diagnóstico sistemático. Ojo, este protocolo no reemplaza la agudeza clínica, para nada. Al contrario, la potencia, integrándola con el poder de la genómica de última generación. El objetivo es claro, convertir la incertidumbre en certeza diagnóstica. A ver, analicemos este flujo de trabajo. Fíjense bien en la jerarquía. La base de la pirámide, lo fundamental, es un fenotipado clínico exhaustivo. Fenomenología, historia clínica, examen neurológico. Este es el principio clave. La genética no es el punto de partida, sino la culminación precisa de una investigación clínica bien hecha. Y este es nuestro arsenal genómico. Los paneles dirigidos son nuestra herramienta de precisión cuando tenemos una sospecha clínica muy alta. El exoma completo, o WES, amplía el campo de búsqueda a todas las regiones que codifican proteínas. Pero aquí viene lo interesante, el genoma completo, o WGS. Esta es la única tecnología capaz de detectar variantes no codificantes, como las expansiones sintrónicas en FGF14, una causa crítica y que a menudo se nos pasa de ataxia de inicio tardío. Ok, ya tenemos el mapa y las herramientas. Es momento de usarlas. Ahora nos vamos a enfocar en decodificar las señales, en identificar esas pistas clínicas patognomónicas que actúan como faros en medio del ruido genético, guiándonos hacia el diagnóstico correcto. Esta gráfica es la representación perfecta del desafío, el solapamiento fenotípico. Observen cómo múltiples genes de distonía comparten ventanas de inicio idénticas. La implicación clínica es clarísima. La edad de inicio, por sí sola, no es suficiente. La clave está en encontrar las verdaderas huellas dactilares de cada patología. Y estas son justo esas señales que debemos buscar. Una respuesta sostenida a la levodopa con fluctuación diurna, eso es altamente sugestivo de distonía dopa responsiva. Los desencadenantes, como el movimiento súbito en la PKD, son muy específicos. Incluso el origen geográfico o el fenómeno de anticipación son datos duros que nos orientan directamente hacia el tipo de variante que hay que buscar. Ahora sí, es momento de aplicar todo este marco estratégico en el terreno clínico. Vamos a analizar cómo se traduce en diagnósticos de precisión en los 3 grandes fenotipos hipercinéticos: distonía, corea y ataxia. Para el diagnóstico diferencial de las distonías hereditarias, la correlación entre la edad de inicio y la distribución topográfica es crítica. Mientras que KMT2B y TOR1A debutan típicamente en la infancia con un patrón focal en las extremidades, el gen GCH1 se distingue por su característico perfil dopa responsivo. Este caso clínico es un ejemplo del libro. Paciente pediátrica, 10 años, con distonía multifocal, fluctuaciones diurnas y una respuesta dramática a L-dopa. El fenotipo es tan específico que nos permite ir a una prueba genética dirigida al gen GCH1. El resultado, confirmación diagnóstica, tratamiento optimizado y un pronóstico claro. Este es el poder del enfoque sistemático.
Ahora, en el diagnóstico de las coreas hereditarias, los hallazgos que no son de la corea en sí son la clave. Mientras que Huntington domina el panorama de inicio en el adulto, un hallazgo tan simple como la acantocitosis en un frotis de sangre periférica nos debe dirigir inmediatamente a buscar variantes en BPS13A, lo que redefine por completo el árbol de decisiones. El caso de la disinesia por ADCY5 introduce una variable crítica: las mutaciones por de novo. La ausencia de historia familiar no descarta una causa genética, y esto es muy importante. Nos subraya la necesidad de considerar pruebas genéticas incluso en casos que parecen esporádicos. Además, en este caso el diagnóstico genético no es solo una etiqueta, es una llave terapéutica que abre la puerta a tratamientos específicos como la cafeína. En el universo tan complejo de las ataxias hereditarias, el patrón de herencia y el tipo de variante molecular son los ejes del diagnóstico. Las ataxias espinocerebelosas son típicamente autosómicas dominantes por expansiones de repetición como en ATXN1, mientras que la ataxia de Friedreich sigue un patrón recesivo. Identificar estos patrones es fundamental para escoger la tecnología de secuenciación correcta. Y este caso de ataxia por FGF14 nos deja una lección crucial. Paciente con ataxia de inicio tardío, historia familiar positiva. Se le pide un panel de ataxias Stadler y resulta negativo. El error no está en la clínica, sino en la herramienta. La causa, una expansión intrónica en FGF14, es invisible para los paneles convencionales. Solo un genoma completo o una PCR de largo alcance pueden detectarla. La lección es contundente. Un resultado negativo no es un diagnóstico de exclusión, sino una señal para escalar la tecnología. Muy bien. Ahora vamos a aterrizar todos estos conceptos en mensajes clave, en esos take-home messages de aplicación inmediata para la práctica neurológica del día a día. Estos son los 4 principios de acción. Primero, implementar un enfoque sistemático para acortar la ruta diagnóstica. Segundo, la clínica es lo principal. Las pistas sutiles deben guiar la estrategia genómica. Tercero, conocer las limitaciones técnicas de cada prueba es tan importante como conocer sus capacidades. Y cuarto, recordar que un diagnóstico genético preciso es la base para el pronóstico, el consejo genético y el futuro de la medicina de precisión. Y esta es la visión y el compromiso. Cada diagnóstico genético preciso que alcanzamos hoy no es un punto final, sino el primer paso en la construcción de las terapias dirigidas que transformarán la vida de los pacientes el día de mañana. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención. Para quienes deseen profundizar en este fascinante tema, la fuente principal de este análisis se muestra en pantalla, porque al final, el conocimiento es un campo que no deja de expandirse y la exploración continua es la clave del avance médico.